Bien, vamos a sumergirnos hoy en un texto que la verdad no deja indiferente a nadie. Nos llega de un autor llamado Isaac López, de Mente Praxma. Y no se anda con rodeos, una auténtica declaración de guerra conceptual. Arranca con una premisa que es como un puñetazo en la mesa, la idea de que la humanidad ha sufrido una lobotomía espiritual. Y ojo, es un punto de partida deliberadamente polémico. El autor sabe perfectamente que usar un término como lobotomía va a generar cierto rechazo. Claro. Pero lo usa a propósito, para forzar a la persona que lee a preguntarse si esa comodidad que siente con su fe es genuina o si es, como él dice, una especie de anestesia. El texto sostiene que se nos ha vendido una versión de lo divino que es sumisa, inofensiva. Casi domesticada. Totalmente. Y esa es la gran pregunta que vamos a explorar, creo. El autor propone una alternativa radical. Pero la clave, y aquí está nuestra misión, es analizar si sus argumentos son solo una reinterpretación creativa, una opinión potente. O si de verdad aguantan el tipo. Exacto. O si, como él mismo sugiere, resisten una comparativa con las fuentes originales, con esos textos bíblicos que cita una y otra vez. Esa es la médula del asunto, porque lo que se plantea es un pulso constante entre lo que podríamos llamar la versión oficial de la fe, la que todos conocemos, y una supuesta raíz original mucho más salvaje, más potente y francamente más exigente. Así que si te parece, vamos a desgranarlo. Pues empecemos por el principio, por la pieza que lo sostiene todo, que es la imagen de Dios. El texto lanza una crítica feroz a la idea de un padre que es, como un bibliotecario celestial. Sí, uno que está ahí arriba anotando tus errores en un libro. Exacto. La demuele por completo. Y propone una imagen alternativa. Dios no es un contable, es, y cito, la fuerza que sostiene el estruendo de las galaxias. Que ya es una imagen. Potentísima. Y aquí viene el giro fundamental. Si los seres humanos llevamos, como dice el texto, su firma en el ADN, entonces no estamos diseñados para la sumisión. Estamos diseñados para ser un reflejo, un eco de esa fuerza creadora y expansiva. Y eso es clave, porque cambia la relación por completo. Ya no es una de súplica, es una de emulación. Si tu origen es esa fuerza, la oración no es tanto pedir, sino sintonizar. Justo. El texto sugiere que hemos confundido la fuente de energía con una centralita de atención al cliente. Vaya. Y para ilustrar cómo se produjo ese cambio, se centra en un símbolo que todos conocemos, la oveja. Todos la asociamos con docilidad, con seguir al rebaño, incluso con cierta estupidez. Sí, con debilidad. Pero él argumenta que esto es una distorsión. Sostiene que, en el contexto y el lenguaje original de la Biblia, ser una oveja del rebaño de un pastor no significaba ser débil. Significaba pertenencia a un linaje. Era un símbolo de protección, de identidad, no de incapacidad. Un momento. Entonces, lo que viene a decir es que se tomó un símbolo de pertenencia y se retorció hasta convertirlo en un emblema de debilidad para controlar a la gente. Exactamente. La tesis es que se fomentó un culto a la debilidad porque es infinitamente más fácil pastorear y controlar a un animal asustado, que a lo que el autor llama un Dios en potencia. Habla literalmente de la muerte del rey dentro de ti, de cómo se nos convence para que abdiquemos de nuestro propio poder. Vaya tela. Y para explicar cómo funciona este mecanismo de control en el día a día, utiliza una analogía que me parece brillante, sacada del mundo de los videojuegos. Sí, la del modo fácil frente al modo difícil. Es una imagen muy, muy potente. Argumenta que el mundo moderno, con sus comodidades, sus distracciones, sus narrativas prefabricadas, es una especie de simulación. Una simulación diseñada para que vivamos y muramos en modo fácil. Eso es. Espera, ¿y qué define él como modo fácil? Porque así de primeras suena bastante bien, ¿no? Claro, lo define como conformismo. Es esperar a que te digan cómo vivir, qué pensar, qué desear. Es ser moldeado por los algoritmos, por las noticias, por los miedos ajenos. En esencia, es evitar cualquier tipo de fricción. Vale. Y aquí está el núcleo de su argumento. Este modo fácil es una ofensa directa al Creador. Porque, y esto es una cita, sin fricción no hay fuego.
O sea que el mayor enemigo no es una figura mitológica con cuernos. No. Es esa vocecita que todos conocemos que nos anima a procrastinar, a quedarnos en el sofá, a no complicarnos la vida. Lo está llevando al plano más personal y reconocible posible, al plano existencial. La ausencia de desafíos, de pruebas, de resistencia, impide el crecimiento. Impide que se manifieste el verdadero potencial. Claro. Espectadores de la creación. Estamos para convertirnos en co-creadores, para imitar a esa fuerza original en su totalidad, no solo en la parte bonita y cómoda. Esta idea de buscar la fricción, de elegir el modo difícil, podría sonar un poco abstracta, pero el autor la ancla en la figura más central de los textos que analiza, Cristo. Y el retrato que pinta está muy, muy lejos de la imagen a la que estamos acostumbrados. Lejísimos. Lo describe no como un hippie de sandalias que predicaba la paz, ¿Y cómo lo describe entonces? como un insurgente metafísico, un revolucionario. Esa es una afirmación muy fuerte. Y aquí volvemos a lo de antes. ¿En qué se basa para sostenerla? ¿Resiste esa comparativa con los textos? Pues el autor se va a los hechos narrados. Cita ejemplos muy concretos y muy físicos. Por ejemplo, el episodio en el que entra en el templo. No pide por favor que se vayan los mercaderes. No. Fabrica un látigo y vuelca sus mesas por la fuerza. No es un acto de diálogo, es un acto de poder. Menciona cómo desafía frontalmente la autoridad del Imperio Romano, la mayor superpotencia de su tiempo, sabiendo perfectamente las consecuencias. Vale. Esos son actos de confrontación directa. Pero, ¿y el acto final? La crucifixión. ¿Cómo encaja eso? El acto final es la clave de su argumento. Lo presenta como la operación de comandos definitiva. Su descenso al abismo para, y esto es textual, arrancarle las llaves de la muerte a la propia muerte. O sea, no lo ve como un sacrificio pasivo. En absoluto. Lo interpreta como un acto de dominación absoluta sobre la mayor fuerza limitante del universo. No es mansedumbre, es conquista. Pero, a ver, ¿qué pasa con el famoso poner la otra mejilla? Eso parece la definición misma de pasividad. ¿Cómo encaja eso en la figura de un insurgente? Me parece una contradicción. Y es una pregunta excelente, porque el autor dedica tiempo a desmontar precisamente esa interpretación. Él sostiene que hemos entendido esa frase completamente al revés. No la ve como un acto de sumisión. Entonces, La ve como un acto de soberanía extrema. soberanía extrema. ¿Cómo? La lógica que propone es esta. En esa cultura, una bofetada con el dorso de la mano era un insulto para establecer dominancia, para tratar a alguien como un inferior. Al ofrecer la otra mejilla, lo que estás diciendo es: tu primer golpe no ha logrado su objetivo, no me has humillado, no tienes poder sobre mi estado interior. Vaya. De hecho, te doy permiso para que lo intentes de nuevo, porque el resultado será el mismo. Es una declaración de que el agresor no puede herirte realmente, porque uno mismo decide el impacto de ese ataque. Es dictar los términos de la confrontación. Ojo, que eso lo cambia todo. No es pégame otra vez, por favor, sino tu violencia no me define. El que tiene el control de la situación sigo siendo yo. Vaya tela. Es pasar de víctima a soberano en el mismo acto. Y esa actitud combativa, según el autor, no es una anomalía del Nuevo Testamento. Es la continuación directa del tono del Antiguo. Claro, de hecho, describe el Antiguo Testamento no como un libro de consejos morales amables, ¿No? sino directamente como un manual de guerra. Sí. Y pone ejemplos que, de nuevo, buscan la propia narrativa. La conquista de la tierra prometida no fue un regalo que encontraron envuelto con un lazo. Fue, dice, arrebatada centímetro a centímetro contra gigantes. ¿Y las murallas de Jericó? Exacto. La famosa caída de las murallas de Jericó. El texto no dice que cayeron por rezar en silencio. Cayeron por la vibración de un pueblo que reclamaba lo que era suyo por derecho divino. Es la manifestación de una voluntad colectiva. Y aquí es donde introduce una dualidad que según él debe existir en cada persona. La del rey y la del sacerdote. Correcto. Una dualidad fundamental. El rey es el arquetipo que opera y conquista en el plano material, los negocios, la familia, la salud, la influencia. Y el sacerdote es el que gobierna el plano interior, el espiritual. Y la crítica es contra la idea de que se puede ser solo sacerdote, ¿no? ¿Un desertor? ¿Por qué? Porque, según esta visión, la luz no es para esconderla en un monasterio o en una sesión de meditación. La luz es para invadir las tinieblas. La espiritualidad se convierte en una fuerza de ocupación que debe transformar el mundo material.
no huir de él. Y para ser un rey eficaz en el mundo material, para tener esa capacidad de ocupación, hace falta algo que en muchos círculos espirituales es casi un tabú: recursos. Y el texto aborda el tema del dinero sin complejos. De frente, lo define como energía condensada. Ni bueno ni malo, simplemente una herramienta. El recurso que permite al rey ejecutar su visión. Y expandir su reino, su influencia positiva en el mundo. La idea que plantea es muy directa. Tenerle miedo al dinero es en el fondo tenerle miedo a la propia influencia, al propio poder. Pero esa es una línea muy peligrosa. Es fácil pasar de usar el dinero a que el dinero te use a ti. ¿Dónde pone el límite el autor? La distinción que hace es crucial, y es una cuestión de soberanía. Dice, si el dinero es tu fin, si es a lo que sirves, eres un ídolo, un esclavo. Pero si el dinero es tu herramienta, si lo pones a tu servicio para un propósito mayor, entonces es su esclavo y tú eres un soberano. Y desde esa perspectiva, ¿la pobreza no es una virtud? En absoluto. La define como una forma de cautiverio. Argumenta que la preocupación constante por la supervivencia, por llegar a fin de mes, te impide levantar la vista y pensar en tu propósito eterno. Te encadena al modo fácil por pura necesidad. Por eso, para el rey, generar abundancia es un deber estratégico. Para seguir con estas imágenes tan potentes que usa, hay una que me ha gustado especialmente, la de la maceta frente al águila. Es muy visual, ¿verdad? La maceta tiene raíces, está segura, recibe su agua, pero su mundo es el perímetro de su tiesto. Está confinada. El águila, en cambio, no tiene esa seguridad. Confía en sus alas y no le pregunta al viento si el viaje es seguro. Simplemente vuela. Y supongo que la mayoría elegimos ser la maceta porque, aunque limitada, es segura. El águila se puede estrellar. Exacto. Y eso conecta directamente con la idea de los obstáculos. El autor internaliza por completo los conceptos del mal y el castigo. El diablo no es una figura externa con cuernos y tridente. ¿Qué es entonces? El diablo es la inercia, el susurro que te dice mañana, no eres capaz, quédate en la maceta, es la voz del modo fácil. La voz de la procrastinación y la duda. Y hace lo mismo con el infierno, ¿verdad? Lo mismo. El infierno no es un lugar de fuego y azufre al que te envían. El infierno es un estado de existencia donde el potencial que tenías es quemado por el remordimiento de no haberlo usado. Es llegar al final de tu vida y enfrentarte a la versión de ti que podrías haber sido si hubieras elegido el modo difícil. La verdad es que esa idea del infierno como el remordimiento por el potencial no usado es muy inquietante. Te obliga a pensar no en los errores que cometiste, sino en todo lo que no te atreviste a hacer. Es mucho más personal y, para muchos, más aterrador que cualquier imagen medieval. Es una responsabilidad absoluta sobre la propia vida. Entonces, después de desmontar la idea de Dios, de Cristo, del bien y del mal, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la conclusión? La llamada a la acción. La llamada a la acción es por fuerza disruptiva. Hay una frase en el texto que lo resume todo. Dice, si tu fe no está causando problemas al sistema, entonces no es fe, es cumplimiento normativo. Es decir, que una espiritualidad real tiene que ser, por naturaleza, contracultural. Tiene que chocar con el modo fácil que nos rodea. Tiene que ser una fuerza transformadora. El autor sostiene que la verdadera conquista, el verdadero testimonio, no es retirarse del mundo, es ser el mejor en tu campo, ser tan fuerte, tan sabio, tan próspero y a la vez tan íntegro que la gente a tu alrededor se vea obligada a preguntarse. ¿Qué fuerza sostiene a esta persona? Exacto. Termina con una frase muy potente, casi poética. El cielo no se gana con rodillas sangrantes de tanto mendigar, sino con manos callosas de tanto conquistar. Y remata con esa imagen final para que no se nos olvide. No eres una maceta, eres un fragmento del rayo original. Lo que nos deja este texto, al final, es una redefinición completa de la felicidad. La felicidad no es la ausencia de problemas. Ese es el modo fácil. La verdadera felicidad o plenitud es la satisfacción de estar operando a tu máxima capacidad. Es la sensación de estar creciendo a través del desafío. Es mirar al precipicio y dar el paso, no por una fe ciega, sino por la convicción de que la naturaleza de uno no es caer. Sino volar, un cambio de paradigma en toda regla.
Y esto nos lleva, creo, a una reflexión final, una pregunta que inevitablemente queda en el aire para quien nos escucha. Si la espiritualidad, como sugiere este análisis tan provocador, no es un refugio para esconderse del mundo, sino una herramienta para actuar en él, ¿qué aspecto concreto de la vida, personal, profesional, interior, se vería más radicalmente transformado al cambiar conscientemente el interruptor del modo fácil al modo difícil?